Pastores Daniel Rubalcaba y Paola, la invitación y su confianza. Bien. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y pedimos tu ayuda, tu iluminación, tu comprensión de tu palabra y tus propósitos cumplidos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Voy a ver un tema que se llama La Iglesia, la luz del mundo. ¿Cuántos son la iglesia? Poquitos, ¿verdad? ¿Cuántos son la iglesia? Ah, nosotros. Bien. Dios ha dado mandamiento a la iglesia para predicar el evangelio, ¿verdad? Porque es un mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero a veces pensamos que estamos predicando el evangelio y no es así. Nosotros tenemos en nuestra congregación desayunos evangelísticos en el contexto de mujeres y cada mes predicábamos temas. Bueno, los mensajes 3 veces al mes, que tenemos cafecitos hablando la palabra de Dios para la mujer y con algunos otros temas relacionados con la familia. Pero hacíamos lo mismo en los desayunos evangelísticos. Pero un día Dios me habló conmigo y me dijo: ¿quieres que la gente se convierta? Y yo le dije: sí, Señor. Entonces Él dijo: háblales de mí, de mi obra en la cruz, de mi obra redentora de salvación. Háblales de quién soy yo, de cuál es la razón por la que descendí a la tierra. En alguna ocasión estábamos en un país y acababa de iniciar la reunión. El pastor se paró y les dijo: ¿quién quiere recibir a Cristo? Y mucha gente se levantó, hicieron una oración por esas personas. Pero ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo guiamos a una persona a recibir el mensaje o la salvación si ni siquiera les predicaron? Entonces, si la palabra no produce fe, entonces ¿cómo oramos por salvación? Así es que la palabra no fue predicada. Actuaron bajo el impulso de un hombre. Debemos asegurarnos que estamos predicando el evangelio y estamos aquí para asegurarnos que estamos en la misma sintonía. Así es que acompáñenme a leer Mateo 5:14. Así es que cuando nosotros vamos a estar analizando todos estos versículos, o sea, la iglesia, la luz del mundo, ya está hablando de una misión que Dios nos dio. Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La pregunta es: ¿quién es la luz del mundo? Nosotros, la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. Y si pones la luz en un lugar estratégico, todos la van a ver, ¿cierto? Exactamente así como estamos viendo la luz en las lámparas, están puestas en un lugar estratégico para que podamos ver. Por esa razón dice el ejemplo: la luz es como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Pues la luz tiene una función y esa función es alumbrar. Por esa razón hay que colocarla, como dijimos, en un lugar estratégico. La luz que tenemos es Jesús y su palabra.
Así es que no debemos esconderla, sino hacerla brillar en un lugar justo, exacto, que es frente a una persona que no conoce de Dios, para testificarle quién es Jesucristo. Entendiendo de qué es simbolismo la luz. Salmos 119, 105. Y dice así, Salmos 119, 105. Entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ya lo encontró? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que la luz es un símbolo de la palabra y se refiere a alumbrar por medio del Evangelio. ¿Cómo vamos a alumbrar? Por medio del Evangelio. Porque cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, se refería a que Él es la palabra viviente. Y lo dice Juan 1:1. Juan 1:1 dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Leyendo una versión parafraseada. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así es que Jesús es la palabra viviente. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Afirmando esta frase, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando no estamos en Cristo, vivimos bajo las tinieblas del pecado. Pero la luz del Evangelio produce vida al que está en muerte espiritual. Así es que Dios nos ha puesto como el reflejo de su luz para predicar el Evangelio. Y digo el reflejo de su luz, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Así es que nosotros no tenemos luz propia. Es por eso que nosotros no podemos predicar nuestro propio evangelio, sino el evangelio de Jesucristo. Y la luna no tiene luz propia, la recibe del sol. Así también nosotros, como iglesia, no tenemos luz propia. Debemos de predicar quién es Él y su obra redentora. Y como nos ha puesto como un reflejo de su luz para predicar el evangelio, este es un mandamiento según Marcos 16:15. Y dice así el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué significa evangelio? Del griego evangelion, que significa buen mensaje, pero de ahí se deriva otra palabra, evangelizo, que significa anunciar buenas nuevas, significa evangelizar, predicar el evangelio, dar buena noticia. Así es que volvemos al punto. En alguna ocasión invité a una persona para dar un mensaje evangelístico, y ese día esa persona se centró en dar un tema sobre la condición del hombre, o sea, la amargura, pero todo su tema era sobre la amargura.
Pero ¿qué es el Evangelio de Cristo? ¿Quién es el Evangelio de Cristo? ¿Cuáles son las buenas noticias? Según Mateo 1:21. Mateo 1:21, y dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Quién salvará? Jesús a su pueblo de sus pecados. Este verso nos aclara y afirma que Jesús es la buena noticia, que Jesús es el Salvador del mundo y que vino para salvarnos de nuestros pecados. Este verso nos hace reflexionar en qué condición estaba el hombre, porque definitivamente vamos a mencionar la condición del hombre. Porque si alguien no se siente pecador, entonces ¿de qué él lo puede salvar el Señor? Romanos 3:23. Y nos dice así, Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que la Biblia dice: todos pecaron. Y quizás tú digas: ¿qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hubieran pecado? Las decisiones que toma el presidente, por ejemplo, de los Estados Unidos o de México, no nos vayamos tan lejos, cualquier decisión que ellos tomen nos afecta a todos, ¿sí o no? Querramos o no querramos, nos afecta a todos. Así es que la decisión que tomó Adán y Eva al pecar nos afectó a todos, querramos o no querramos. Así también fuimos arrastrados por el pecado por Adán y Eva, porque nos transmitieron los genes de la naturaleza caída, por el pecado que están en nuestros miembros. En este cuerpo de pecado, Romanos 7:14. Romanos 7:14 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y sí, la ley es espiritual. Estaba hablando de la ley moral, porque la ley ceremonial fue abrogada, pero la ley moral no. No robarás, no matarás, no fornicarás, no adulterarás. Esa ley sigue vigente. Pero dice el verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, mas no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. San Pablo se dio cuenta que el pecado esclaviza y que en su corazón estaba el deseo de hacer el bien, pero hacía otra cosa que él no quería porque encontraba esa ley en sus miembros. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Por qué es importante observar la ley? Porque la ley moral señalaba el pecado del hombre. Y el hombre, al leer la ley, estaba consciente de su pecado. Antes de leer la ley, no estaba consciente de su pecado. Pero cuando leyó la ley, entonces, como él dijo, entonces morí. Pero esa ley lo acusaba: eres pecador. Pero el hombre también se dio cuenta que en su propia fuerza no podía vencer el pecado. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque hay ocasiones en que nosotros predicamos la gracia, pero no predicamos la ley. Y si la ley no acusa del pecado o no acusa que somos pecadores, entonces mi pregunta es: ¿de qué nos vamos a arrepentir? Si no se siente pecadora la persona. Así es que si la persona va a recibir la gracia, debe de recibir la ley.
Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque la ley decía, no codiciarás, entonces la persona codiciaba. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. O sea, la persona no estaba consciente de su pecado, pero de pronto Dios establece la ley. Y cuando la gente empezó a escuchar la ley, se dio cuenta que era pecador. La ley lo acusaba y se dio cuenta de su condición de pecado, de muerte espiritual. Dice verso 9, Romanos 7, 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La persona se debe dar cuenta que está muerto espiritualmente. Aquel que no tiene a Dios, aquel que vive en sus pecados, está muerto espiritualmente. Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué para muerte? Porque lo hizo estar consciente de que era pecador. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice el verso 11, me engañó y por el ¿qué? Me mató. Así es que si alguien no se siente pecador, entonces, ¿cómo puede recibir la gracia? Y entonces necesitamos predicar un evangelio bíblico. ¿Cuál es la condición del hombre? Para que el hombre pueda reconocer que está muerto en sus pecados y en sus delitos y que necesita la gracia de Dios, necesita la salvación de Dios. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera ¿qué? Pecaminoso. Porque no sé si han visto personas que dicen, no, espérame, yo soy bueno, yo soy moral, yo no fumo, yo no tomo. O sea, no creen que están en sus pecados. Así es que una persona puede tener 9 cosas buenas y una muy pecaminosa. Y eso nos hace pecadores porque ya traemos esa naturaleza, pero la ley lo enfatiza. La ley hace que el hombre se dé cuenta que no puede. ¿Por qué muchos matrimonios se divorcian? Porque no pueden ponerse de acuerdo, porque no pueden vencer el pecado, porque es más grande el egoísmo que la humillación, que el perdón, que el amor. Hoy en estos tiempos muchas parejas se están divorciando que se dicen cristianas porque han perdido de vista a Dios y su palabra. Así es que la ley señala el pecado y el propósito de la ley es que el hombre reconociera que es pecador y que solo Dios le pudo dar la vida. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esa ley la traemos en los miembros. Por eso es que muchos dicen, ay, es que yo no sé por qué, pero yo empiezo a sentir un deseo por esa mujer. O sea, una mujer con otra mujer. Y un hombre empieza a decir, ay no, es que me atrae, es que en la carne está caída, es que la carne está perversa. ¿Cuántos hombres quieren prostituir a sus mujeres, a sus esposas y les dicen, como que ya me aburrió la relación? ¿Qué te parece si a lo mejor hacemos una relación de 3 o 4 entre hombres y mujeres? ¿Qué es eso?
Y algunos se dicen que son cristianos y algunos se dicen que son hijos de Dios, pero están muertos en sus delitos y pecados. Romanos 7:15, y ahí dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y es buena, porque la ley se estableció para señalar el pecado. ¿La ley es mala? No, el mandamiento es bueno. Pero Dios lo estableció para que el hombre se diera cuenta de su condición. Y si lo que no quiero, dice el verso 16, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pero si peco, es para darme cuenta que soy pecador y necesito a Dios. Romanos 7:17, esa es en la condición de la persona que no conoce a Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Alguien que es espiritual y que tiene dominio y obediencia en la palabra, sabe que de pronto su naturaleza está caída y de pronto empiezas a pensar y a desear cosas que no son y no convienen. Pero el que sabe de lo que se trata y la lucha que está entre la carne y el espíritu, simplemente dice: es mi naturaleza caída. Así es que ahí te quedas en el nombre de Jesús y tú no prosperas nada. ¿Por qué? Porque mi Dios es mi Dios es puro, mi Dios es recto, mi Dios es santo. La palabra de Dios dice, y empieza a bombardear la carne, tremendo. Y debemos hacerlo con autoridad, con principios de Dios, para contrarrestar la obra de la carne. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Cuántos estamos conscientes de eso? Que en nuestra carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces sabemos que tenemos que pedir perdón? Y seguimos con ese resentimiento y seguimos con esa amargura. ¿Por qué razón? Porque no estamos en obediencia a la palabra de Dios. Y empezamos a entrar en una muerte espiritual. Sin paz, sin gozo, que el hogar, en lugar de ser un pedacito del cielo, es un pedazo del infierno. ¿Sí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice verso 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas en la carne a la ley del pecado. Pero, ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es en el caso del creyente, pero ¿qué del que no conoce a Dios? ¿Verdad? Está muerto en sus delitos y pecados, su naturaleza está caída. El enemigo tiene un dominio completo sobre la vida de esa persona, porque las ideas y los pensamientos y los argumentos que le rigen en este mundo, esa es la inspiración del padre el diablo. Así es que, por eso es que nosotros estamos entendiendo, porque si yo predico el evangelio y no les predico la ley, entonces ¿cómo la gracia se puede manifestar? ¿Cómo el hombre puede darse cuenta que es pecador? Cuando se enfrenta a la ley. Y la misma ley lo acusa. La misma ley le dice: estás muerto, estás muerto. Hay esto en ti, hay esto en tu vida, hay un vacío que produce el pecado. Esa es la separación que hubo desde el principio cuando el hombre pecó. El hombre
se separa de Dios, Dios se separa del hombre, los echa fuera del Edén, pone una espada refulgente para que no pudieran entrar y para que ellos no murieran eternamente. Y ahí empieza la redención del hombre. Todo señalando hacia Cristo. Desde el Antiguo Testamento lo vemos. En el tabernáculo todo era sombra y figura de lo que había de venir. El candelero era la luz verdadera. Los 6 brazos simbolizaban la iglesia, número de hombre. Las lamparillas, la palabra de Dios, y el aceite, la luz que alumbra la palabra en ese contexto. Pero hay que estar conscientes de que es el Evangelio de Jesucristo. Según el contexto de Romanos 8:1, si tenemos a Jesucristo, la voluntad de Dios es andar en el Espíritu, lleno de su presencia y su palabra, para tener victoria sobre la naturaleza caída. Vamos a observar qué nos dice Romanos 3:23. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado, el hombre fue destituido de la presencia de Dios. ¿Qué significa ser destituido? Del griego justereo. Significa ser posterior, o sea, también ser inferior. El pecado nos hizo ser inferiores, quedarnos cortos, dice la definición, quedarse cortos, deficiente, inferiores y padecer necesidad. Significa ser destituido, ser inferior, quedarse corto, deficiente y destituido de su presencia, lejos de su presencia. Así es que el hombre, por el pecado, quedó destituido de su presencia y vino de una perfección a una condición de inferioridad, a una condición de necesidad. Y lo vemos, todas las consecuencias que vinieron por causa del pecado. Hablando de un hombre y de una mujer, ellos pueden ser muy preparados, hablando secularmente, y parecer exitosos en todo lo que emprenden, pero están cortos espiritualmente porque no tienen la ayuda de Dios para saber cómo relacionarse en el dado caso de la esposa, del esposo, cómo llegar a acuerdos, cómo amar, porque están llenos de egoísmo, cada quien busca lo suyo. Esa es la condición del hombre inútil. Romanos 6:23. Y dice así, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, Él es nuestra dádiva. Él no quiso que muriéramos eternamente. Él no quiso que el hombre muriera eternamente. Quiso que viviéramos eternamente. Por esa razón nació el Salvador. Pero ¿solo nació? No, no solo nació, sino que descendió para morir por nuestros pecados. Porque estamos hablando de evangelizar, ¿cierto? Eso significa que Jesús al morir fue mi sustituto. En otras palabras, Él tomó mi lugar. Yo merecía morir. Yo merecía la humillación. Yo merecía los golpes. Yo merecía. Pero Él quiso morir.
Y eso es lo impresionante del amor de Dios, porque Él se presentó como una ofrenda voluntaria, como dice Hebreos y como dice Levítico, haciendo un paralelo perfecto. Él quiso morir. Él se despojó a sí mismo de todos sus derechos. Dejó su trono y se hizo en forma de hombre. Se humilló, sufrió, padeció por nuestros pecados, por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades. Él quiso morir, pero lo hizo por amor. Dios nos ama. Dios ama al pecador y Dios quiere que se arrepienta. Por eso es que mandó un redentor, la preparación del redentor. Vemos en el Antiguo Testamento la preparación del redentor. Ese redentor estaba siendo preparado para la redención del hombre. Si hubiéramos quedado a merced del enemigo, él nos hubiera destruido completamente. Pero Jesús tomó nuestro lugar y Él dijo: yo quiero ser tu sustituto. Yo sé que tú quieres, pero no puedes. Así es que yo voy a morir por ti. Es que yo voy a tomar tu lugar. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así es que se colgaba a los malhechores, pero Jesús se hizo maldición por nosotros, llevando todos los pecados de la humanidad sobre Él. Fue un hecho que no fue fácil. Él, estando en el Getsemaní, Él decía: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él por amor quiso morir por nosotros, porque nos ama. Jesús llevó en su cuerpo ahí la maldición del pecado. A Él le dolió la separación. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él muere, todo queda en tinieblas, oscurece, tiembla. Era la separación con el Padre en esos momentos. La sangre que Cristo derramó es preciosa. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado, nacido por obra del Espíritu Santo, sin ninguna contaminación de sangre humana. Solamente Dios usó el vientre de María para que por obra del Espíritu Santo el Señor naciera. Por eso es el Verbo encarnado, la palabra viviente. Su plan, el plan del Padre, fue mandarnos un redentor. ¿Y qué significa redimir? Significa comprar por precio. Él nos rescató. Y nos rescató, dice la palabra, de nuestra vana manera de vivir. Nos compró por un precio muy alto, su sangre preciosa. Su sangre preciosa que hoy muchos pisotean. Muchos que se dicen hijos de Dios. Así es que Él fue al mercado de esclavos. Pero ahí estaba también
el enemigo seguramente, en ese mercado de esclavos. Y él decía, yo voy a dar por Marta, pues 3 caballos de sangre. ¿Eso es lo que vale Marta? No, una canasta de frutas. ¿Quién da más? ¿Quién ofrece más? Y cada uno ofrecía lo que quería dar. Por José, por Francisco, por Ezequiel. Sin embargo, el Señor dijo, espérame, yo quiero comprar. Y a él no le importó pagar el precio para redimirnos. Sabía que era un precio muy alto, pero él dijo, yo quiero morir por Pedro, quiero morir por María, quiero morir por Paola, quiero morir por Francisco, yo quiero morir por cada uno de ellos, porque Dios no nos ve una multitud, Dios nos ve de una manera personal. No nos ve como una multitud de gente, nos conoce por nombre. Y ese es el impacto más fuerte que tenemos cuando nos damos cuenta de que somos pecadores. Y Él nos pasa una película de nuestro pasado y nos dice, ¿te acuerdas cuando estabas en esta situación? Yo te rescaté. Estabas a punto de deslizarte y yo te guardé. Eso es lo más tremendo cuando nos damos cuenta del amor de Dios, que estaba tan cerca porque Él sí nos estaba buscando. Cuando nosotros empezamos a sentir un deseo de buscarlo, es que Él ya nos había amado, es que Él ya nos estaba buscando, es que Él ya estaba provocando ese encuentro. Así es que Él se acerca y dice, no, yo pago por ellos. ¿Era suficiente el deseo de redimir? No, porque cualquiera dice, pero no hace. Él dijo, yo voy a pagar. Pero una cosa es decir y la otra es pagar. Él dijo, yo voy a pagar, pero Él fue a la cruz del Calvario. Ese fue precisamente la muestra del amor de Dios. El amor voluntario, el que sabía que le iba a costar. Él clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando el acusador de los hermanos venía y decía, este es pecador, mira qué lista tan grande tiene, mira es un fornicario, mira esto, mira mató, mira es un asesino. Pero Él vino y clavó el acta de los decretos que tenía contra nosotros, que nos era contraria. Él la clava ahí en la cruz del Calvario. Por eso es que el cristiano no debe de vivir en el pasado. Pero se mete la psicología en la iglesia donde dice, a ver, déjame liberarte. Y vamos a ver paso por paso qué hiciste en tu vida pasada para poder entender la raíz de tus problemas. No. Porque el Señor dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento en que el Señor nos perdonó de nuestros pecados, lo olvidó. Por eso somos una nueva criatura, por eso somos una nueva persona. Por eso es que no podemos vivir en el pasado con una mala conciencia y atormentados por el diablo. Porque Cristo nos perdonó. ¿Estamos conscientes de eso? Cristo nos perdonó. Él clavó el acta de los decretos. Y cuando el enemigo viene y dice, mira, ¿te acuerdas lo que hizo Panchito? Y el Señor dice, yo no veo nada.
pero sí veo a mi hijo en él. Sí veo a mi hijo en él, porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué es el mediador entre Dios y los hombres? Porque Él es Dios y porque Él decidió venir a la tierra y morir por nosotros. Él no solamente tuvo el deseo de redimir, Él pagó. Eso es, pagó el rescate. El enemigo te tenía en sus manos, en sus ideas, en sus argumentos, en sus conceptos. Pero Él pagó. Y Él dijo, Él es mío. Él es de mi posesión. Yo lo amo y yo lo marco con mi Espíritu Santo, con lo más santo de Dios. Y eso es lo que se va a reconocer cuando entremos en el cielo. Todos aquellos que estamos sellados y marcados. Así es que aquel que tiene lo más santo, el Espíritu Santo, no puede practicar el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Porque el que es hijo de Dios no practica el pecado. Y si falla, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Jesús nos compró, nos arrancó, nos liberó de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable, para que nosotros estuviéramos en el reino de la luz. Y cada reino tiene un rey. El reino de la luz, su rey es Jesucristo. El reino de las tinieblas, su rey es Satanás. ¿En dónde estamos? ¿En qué reino estamos? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿En el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? Se nota a través de lo que vivimos, de hablamos y actuamos. Jesús sabía que el hombre por sí mismo no se iba a poder salvar. Por esa razón vemos que el hombre intenta ser moral, pero no puede. Le gana la pasión. Es engañado por el enemigo. ¿Por qué? Porque grita más la carne. Y nos lo dice claramente Gálatas 5:19. Tan sencillo entender que andar en el Espíritu es andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en templanza. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Gálatas 5:20. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así estaba el hombre muerto en sus delitos y en sus pecados. Eso es andar en la carne. Aquí manifiesta todas las obras de la carne. Pero Jesús vino y tomó nuestro lugar. Jesús vino y nos compró, nos rescató, pagó por nosotros, porque Él sabía que nosotros no íbamos a hacerla. Así es que el ser humano necesita un Salvador. ¿Ustedes creen que el ser humano necesita un Salvador? Lucas 1:46. Hubo alguien muy especial que lo entendió. Y dice así, Lucas 1:46. Entonces María dijo:
Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aún María, la madre de Jesús, reconoció que Jesús era su Dios y su Salvador. Porque ella era su madre en la carne, pero no era divina. Ella reconoció a Jesús como su Dios y su Salvador. ¿Qué sucede cuando presentamos el mensaje de la cruz? La respuesta sería que la persona diera una respuesta, ¿cierto? Así es que la persona, si le hemos predicado el evangelio, se supone que debe de reconocer que es pecador. Si la exposición es buena, si la exposición es correcta, entonces la persona que está ahí escuchando es porque quiere escuchar el evangelio. Y como consecuencia, entonces viene la parte de el arrepentimiento de sus pecados, de tener una convicción de sus pecados. El punto número 3 es confesar sus pecados, ¿verdad? Porque no solamente, sí, me arrepiento de todo corazón, pero los debe de estar confesando con el Señor. Una vez que la persona está verdaderamente arrepentida, decirle que si quiere invitar a Jesús en su corazón como Salvador y el Señor de su vida. Aquí hay una situación como el ejemplo que les ponía al principio. ¿Cómo alguien se puede salvar cuando nunca le has predicado? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Y si predicamos el evangelio, entonces Dios debemos de provocar la respuesta de lo que tú estás hablando. Juan 1:12, fíjese lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otra versión parafraseada dice, mas a todos los que le aceptaron. Cuando un maestro en la iglesia infantil da un tema sobre la oración, ¿qué respuesta pide de los niños? Le estás enseñando sobre la oración porque el fin es que aprendan a orar. Le estás enseñando sobre la santidad porque el fin es que ellos aprendan a tener pureza en sus vidas de una manera muy práctica. Estamos hablando de la salvación con el propósito de que la gente al escuchar el evangelio dé una respuesta. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y les dice Pedro, varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué sucedió en Hechos 2:37? Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse.
Pero ¿cómo podemos nosotros guiar al arrepentimiento a alguien si no le estamos hablando de su condición? Si no le estamos hablando del evangelio, si no le estamos hablando de la justificación, si no le estamos hablando de la sustitución, si no le estamos hablando de la redención. Entonces estamos hablando que si la iglesia es la luz del mundo, entonces la iglesia debe de tener la luz de Dios. Significa que la iglesia debe de ser preparada para predicar el evangelio de Jesucristo. Porque una cosa es saber que yo tengo una misión, pero la otra es ¿por qué? Perdón. A veces nosotros decimos, cuando estamos predicando el evangelio, que yo creo que a través del desarrollo de cada una de las enseñanzas, tanto las que me faltan a mí como las que va a predicar mi esposo, va a quedar muy claro todos los principios. Conceptos negativos del evangelismo. ¿Le estás predicando a alguien? ¿A quién? ¿A tu amigo en el trabajo? ¿Al doctor? ¿Al afanador? ¿En la oficina? ¿En el mercado? ¿O a donde quiera que estás? Entonces le dices, oye, mira, ven, yo quiero que vayas y conozcas mi iglesia. Mi iglesia es la mejor y la más grande. Mi pregunta es, ¿eso es predicar el evangelio? A veces predicamos nuestra iglesia, a veces predicamos a nuestro pastor. No, ven, mira, uy, mi pastor, Y tenemos nuestros métodos de evangelismo. Por ejemplo, paso número 1, le preguntas a la gente, ¿usted es feliz? Y la persona contesta, sí, muy feliz. Y dice, ay, pues ya no sé qué decirle porque el paso número 2 ya no me salió. A ver, déjeme preguntarle, ¿a usted le hace falta dinero? ¿Sabe que Dios lo quiere hacer rico? Mi pregunta, ¿ese es el evangelio? No. Otros dicen, venga aquí con nosotros y usted parará de sufrir. Y como la gente no quiere sufrir, entonces está lleno eso, ¿no? Conceptos equivocados del evangelismo, el humanismo. Venga usted aquí y usted será la persona más importante. Usted se sentirá bien. A usted lo vamos a hacer sentir en la gloria. Y tratan a la gente y centran todo en el hombre y no en Cristo. ¿Ese es el evangelio de Jesucristo? No. Y algunos dicen, si te conviertes a Cristo, todos los problemas se te acabarán. Y claro que no. Así es que la iglesia necesita saber cuál es el evangelio de Cristo, cuáles son las buenas noticias para poder alumbrar con un verdadero evangelio y ser la luz del mundo. Si has creído en Jesucristo, prepárate para saber exponer el evangelio de Jesucristo. Increíblemente nos damos cuenta que cuando entran al instituto bíblico, gente que quiere estudiar, dice, yo vengo de tal ciudad y yo tengo varios estudios, ¿me los pueden avalar? Y le decimos, siéntate porque te voy a hacer un examen. Primero, explícame lo fundamental. Explícame lo que es sustitución, lo que es justificación, lo que es redención, lo que es rescate, lo que es libertad. Y empezamos. Y la persona no sabe definir la salvación. Y tú llegas y naces de nuevo y estoy segura de que estás marcado por el Espíritu Santo, pero no sabes cómo explicarlo, ¿cierto? Entonces la iglesia tiene un mandamiento, predicar el evangelio de Jesucristo, pero la iglesia, para ser luz, necesita la palabra, necesita conocer a Dios, necesita entender usando la razón, la inteligencia, el conocimiento para predicar el evangelio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra no regresa vacía, sino hace lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que es enviado, mi Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias.